Era una tarde soleada cuando Graciela conducía por las curvas sinuosas de una carretera tranquila. La música sonaba suavemente en la radio, y ella tarareaba distraída, planeando la cena especial que prepararía para Guillermo esa noche. Pero en el horizonte, el reflejo de luces parpadeando a alta velocidad ya anunciaba lo que aún no podía prever. El caos estaba al acecho. De repente, un coche invadió el carril contrario. Graciela no tuvo ni tiempo de reaccionar. «¡Dios mío, no!». Su grito fue ahogado por el sonido estridente de los neumáticos derrapando y el impacto que la lanzó contra el volante. El mundo giró, los vidrios se rompieron en 1000 pedazos y un extraño silencio lo cubrió todo. Cuando Graciela abrió los ojos, todo estaba borroso. Parpadeó repetidamente, intentando enfocar, pero solo vio sombras indistintas y una luz brillante que quemaba sus ojos. «Señora, cálmese, no se mueva». Una voz masculina, ansiosa y firme, se acercaba mientras escuchaba pasos rápidos a su alrededor. Las sirenas finalmente rompieron el silencio, anunciando la llegada de los socorristas. Mi cara, mis ojos, no puedo ver. Su voz estaba cargada de pánico. Las palabras salían entrecortadas mientras las lágrimas quemaban su piel arañada. Los paramédicos la colocaron en una camilla, intentando tranquilizarla. «Está a salvo ahora, señora. Respire hondo. Nos encargaremos de usted». Pero el miedo era paralizante. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué todo estaba tan oscuro? El último pensamiento antes de perder el conocimiento fue la imagen de Guillermo. ¿Estaría él esperándola en el hospital? ¿Sabría lo que había ocurrido? Horas después, Graciela despertó en una habitación de hospital. El olor estéril del desinfectante y el pitido rítmico de las máquinas a su lado la hicieron reaccionar, pero la oscuridad en sus ojos permanecía. «¿Dónde estoy?». Su voz sonó débil, casi como un susurro. Guillermo estaba a su lado sujetando su mano, pero su toque parecía distante, vacío, casi frío. «¿Estás en el hospital, Graciela? Hubo un accidente, pero vas a estar bien», dijo él, con una voz cargada de algo que ella no pudo descifrar. ¿Era preocupación? ¿Culpa? ¿O simplemente cansancio? ¿Por qué todo está oscuro? ¿Por qué no puedo ver? La voz de Graciela se alzó, y la desesperación se mezcló con el silencio de Guillermo. Él dudó por un momento, como si buscara las palabras adecuadas. «Los médicos dijeron que puede ser temporal, un trauma causado por el impacto que sufriste». «¿Puede ser?», Graciela repitió incrédula con la respiración acelerada. «¿Y si no lo es, Guillermo? ¿Y si nunca vuelvo a ver?». Las lágrimas corrían por su rostro mientras apretaba las sábanas con fuerza. Él desvió la mirada y, acto seguido, soltó su mano y se levantó. «Esperemos lo que digan los médicos. No tiene sentido que te desesperes ahora». En ese instante, Graciela sintió el vacío en el espacio que él dejó al alejarse, y algo dentro de ella comenzó a cambiar. Aquella oscuridad no era solo física. Sintió la distancia en la voz de su esposo, una frialdad que no encajaba con el hombre con el que se había casado. Pero por ahora, no tenía fuerzas para cuestionarlo. Su mundo se había puesto de cabeza, y su mayor batalla apenas comenzaba. Las semanas después del accidente fueron difíciles para Graciela. La oscuridad no solo cubría sus ojos, sino que también parecía haber invadido su alma. Se aferraba a la esperanza de que su visión regresara, como los médicos le habían dicho, pero lo que más le dolía era la creciente sensación de abandono. Guillermo, que al principio parecía preocupado, ahora estaba siempre ausente, con excusas que parecían cada vez menos convincentes. Una tarde, mientras tanteaba en la sala buscando el teléfono, Graciela escuchó la puerta abrirse. Guillermo entró hablando por teléfono, sin imaginar que ella estuviera allí. Parecía olvidar que Graciela estaba en la sala, o tal vez no le importaba. Su voz era baja, casi conspiradora, como si estuviera planeando algo. «Sí, todo va según lo planeado. Ella firmará los papeles pronto. Solo necesito convencerla de que es por su bien. No te preocupes. Cuando todo esto termine, seremos solo nosotros dos». Al escucharlo, Graciela se quedó inmóvil. Su corazón comenzó a latir con fuerza y las palabras martillearon en su mente. «Seremos solo nosotros dos». ¿Quiénes eran nosotros dos? ¿Y qué papeles quería que ella firmara? Su mente estaba llena de preguntas, pero no podía dejar que Guillermo supiera que había escuchado. Con pasos cautelosos, volvió al sofá y se sentó,
esforzándose por mostrar la expresión más serena posible. Guillermo entró en la sala poco después, con ese tono de voz que ella ya conocía, forzadamente dulce. «Graciela, mi amor, ¿cómo estás? Traje los documentos que los médicos pidieron para autorizar algunos tratamientos. Necesito que firmes aquí». Colocó un papel en sus manos junto con un bolígrafo. «¿Documentos de los médicos?», preguntó ella, sosteniendo el papel con los dedos temblorosos. Su voz estaba cargada de una mezcla de duda y tristeza. «Sí, querida, es solo una formalidad», respiró hondo, tratando de parecer confundida como si estuviera procesándolo. «Guillermo, ¿puedes leerlos para mí? Quiero entender exactamente qué estoy firmando». El silencio de él fue desconcertante. Balbuceó, claramente tomado por sorpresa. «Ah, no hay mucho que explicar, querida. Son solo detalles burocráticos. Aún así, por favor», insistió ella, con una calma en su voz que ocultaba la tormenta que se desataba dentro de ella. Él dudó, pero antes de que pudiera inventar una excusa, el sonido del timbre resonó en la casa. «Yo atiendo», dijo rápidamente, casi aliviado, mientras salía de la sala. Graciela apretó los papeles contra su pecho. Aunque no podía ver, sabía que algo andaba terriblemente mal, y por más que no quisiera creerlo, sabía que su esposo estaba tramando algo. Al abrir la puerta, Guillermo se quedó congelado por un momento, pero trató de disimular su sorpresa. En la puerta estaba Marco, un amigo de toda la vida de Graciela que había ido a visitarla. Era una de las pocas personas en las que aún confiaba completamente. A solas, y en voz baja, ella le contó lo que había ocurrido minutos antes. «Marco, Guillermo quiere que firme algo, pero estoy desconfiada. Lo escuché antes hablando con alguien. Está ocultándome algo, y solo puedo confiar en ti». Marco permaneció en silencio por un momento, con el rostro serio. «Graciela, sabes que siempre estaré a tu lado pase lo que pase. Vamos a descubrir qué está tramando. Dame esos papeles. Mañana por la mañana los llevaré a alguien de confianza para que los analice, y tan pronto como tenga una respuesta te avisaré». «Gracias, Marco. No sé qué haría sin ti», dijo ella con la voz entrecortada, sintiendo la fortaleza de su amigo como un faro en medio de su oscuridad. A la mañana siguiente, Marco volvió con una expresión grave. «Tenías razón, Graciela. Esos papeles que te pidió firmar son una declaración que le otorga plenos poderes para transferir todas tus propiedades y acceder a tus cuentas bancarias. Quiere quedarse con todo lo que es tuyo y dejarte en la miseria». Con el impacto de las palabras de Marco, Graciela apretó los puños, una mezcla de rabia y dolor apoderándose de ella. «Confié en él, Marco. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo aprovecharse de mi situación para intentar engañarme? Justo ahora, cuando más lo necesito». Marco sostuvo sus manos. «Él no merece tu dolor, Graciela, pero te prometo una cosa, no saldrá impune». En ese momento, la mujer vulnerable que Guillermo pensaba tener bajo control estaba desapareciendo. En su lugar, surgía alguien más fuerte, decidida a proteger lo que era suyo. El rostro oculto de Guillermo había sido revelado, y no iba a permitir que él ganara. Graciela estaba sentada en el porche de la casa, sintiendo el viento frío rozar su rostro. La oscuridad aún la acompañaba, pero en ese momento no era solo una falta de visión, era la incertidumbre de cómo enfrentarse a todo lo que había descubierto. De repente, escuchó pasos acercándose. Era Marco, puntual como siempre, trayendo la energía que tanto necesitaba en ese instante. «Traje café, bien cargado como a ti te gusta», dijo él, entregándole una taza mientras se sentaba a su lado. «Gracias, Marco», respondió ella con una sonrisa tímida. «A veces me pregunto cómo logras estar siempre aquí, incluso cuando mi vida parece un completo caos». «Graciela», comenzó él, con una voz grave pero llena de ternura, «nunca tuviste que pedirme ayuda. Tú siempre estuviste a mi lado cuando lo necesité. Ahora es mi turno de estar contigo, y no lo hago por obligación ni nada parecido. Lo hago porque tú eres muy importante para mí». Ella se quedó en silencio por un momento, sosteniendo la taza entre las manos. «Él intentó engañarme, Marco. Guillermo no solo me traicionó, intentó destruir todo lo que construí. ¿Cómo alguien puede hacer eso a alguien que supuestamente ama?» Marco respiró hondo, inclinándose hacia adelante. «Porque él nunca te mereció. Pero ¿sabes qué es lo que más me enfurece? Que él cree que va a salir de esta como si nada hubiera pasado.
No sabe de lo que eres capaz, Graciela, ni de lo que yo soy capaz. Ella rió suavemente, casi incrédula. No soy capaz de mucho en este momento, Marco. Apenas puedo caminar por la casa sin tropezarme con algo. No digas eso, respondió él de inmediato con firmeza. Eres más fuerte de lo que imaginas. ¿Y sabes qué? Yo estaré aquí para asegurarme de que él no consiga lo que quiere. Vamos a trazar un plan y a acabar con esta farsa. ¿Un plan?, preguntó Graciela curiosa, mientras un brillo de determinación empezaba a surgir en su voz. Marco tomó su mano, un gesto de apoyo, pero también de alianza. Sí, un plan. Vamos a desenmascarar a Guillermo por lo que realmente es. Vamos a usar sus propias ambiciones en su contra. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional. Marco y Graciela pasaban horas juntos, discutiendo estrategias, analizando los documentos que Guillermo le había pedido firmar, e incluso hablando con abogados de confianza de Marco. El vínculo entre los dos parecía fortalecerse con cada obstáculo. Una noche, mientras revisaban los detalles del plan, Marco miró a Graciela con admiración. «Sabías que eres increíble, ¿verdad?» «¿Increíble?» «Marco, estoy literalmente ciega y siendo traicionada por mi propio esposo. No creo que increíble sea la palabra correcta», respondió ella medio riendo, medio seria. «No, hablo en serio», insistió Marco acercando su silla un poco más hacia ella. «A pesar de todo, estás aquí, enfrentando esta situación de frente. Eso es lo que te hace increíble». Graciela sintió el calor en sus mejillas, pero desvió el rostro. Aunque no podía verlo, sabía que el ambiente había cambiado, aunque fuera solo por unos instantes. «Gracias, Marco. No sé qué haría sin ti. Nunca tendrás que descubrirlo», respondió él en un tono que hizo que su corazón se acelerara por un breve instante. El plan comenzó a tomar forma. Marco la ayudaba a ensayar cada palabra que diría en el momento crucial para desenmascarar a Guillermo. También se dedicó a buscar pruebas, reuniendo registros bancarios y llamadas sospechosas que confirmaban las oscuras intenciones de su marido. «Marco», dijo Graciela una noche con voz firme, «pensé que nunca podría levantarme después de lo que pasó, pero tú me hiciste darme cuenta de que todavía tengo fuerzas, y más que eso, me hiciste recordar la mujer que soy». Él la miró profundamente, aunque sabía que ella no podía verlo. «Graciela, eres más que capaz de superar esto. Y cuando todo esto termine, verás que nunca estuviste sola». La confianza entre ellos crecía cada día, y Graciela sabía que, con Marco a su lado, no solo recuperaría lo que le pertenecía, sino también algo que nunca esperaba, un nuevo propósito, una nueva fuerza. Guillermo no tenía idea de lo que le esperaba. La noche estaba especialmente silenciosa cuando Marco entró en la sala con un sobre grueso en la mano. Graciela estaba sentada en el sofá, con la postura erguida y el rostro cargado de determinación, aunque sus ojos no podían ver la tensión en el rostro de él. Sabía que Marco había estado trabajando incansablemente para encontrar la pieza final del rompecabezas. «Es esto, Graciela. Tenemos todo lo que necesitamos», dijo Marco, colocando el sobre la mesa frente a ella. «Dime exactamente qué tenemos, Marco», pidió ella cruzando los brazos e inclinándose hacia adelante, como si absorbiera cada palabra con una atención absoluta. «Pruebas de que Guillermo abrió una cuenta secreta en el extranjero. Ha estado desviando dinero de tus empresas durante meses. Además, tenemos los registros de las llamadas que hizo a un abogado, intentando transferir tus bienes sin tu consentimiento. Es suficiente para exponerlo, pero necesitamos el momento perfecto para hacerlo». Graciela respiró hondo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Entonces realmente pensó que podría dejarme sin nada, que estaría completamente a su merced. ¿Cómo podemos asegurarnos de que no se salga con la suya? Marco se acercó, bajando la voz como si estuviera conspirando con ella contra el mundo. «Vamos a tenderle una trampa, pero necesitamos tu ayuda para que confíe en que todavía tiene el control sobre ti. No puedes sospechar nada». «¿Cómo voy a hacer eso, Marco? Él me conoce demasiado bien», respondió ella con un tono de inseguridad que no pudo ocultar. Marco tomó su mano, firme y tranquilizador. «Graciela, él cree que estás vulnerable, que lo has perdido todo. Eso es exactamente lo que debemos usar en su contra. Vas a hacer lo que menos espera, aceptar firmar los papeles.
Ella se quedó en silencio por un momento, intentando comprender el plan. ¿Aceptar firmar? ¿Eso no pondrá todo en riesgo? No. Si firmas la versión falsa que vamos a crear, mientras él piensa que está llevándose todo, nosotros estaremos recopilando pruebas de él celebrando el fraude. Y al día siguiente, en un evento público vamos a exponerlo todo. Será humillado delante de todos aquellos a quienes intentó impresionar. Graciela apretó los labios, con el corazón acelerado. Marco, esto es arriesgado, pero confío en ti. Hagámoslo. Al día siguiente, Guillermo llegó a casa con su habitual aire de superioridad. Ni siquiera sospechaba que Graciela le había contado a Marco sobre los documentos. Para Guillermo, Marco no era más que un amigo común, sin influencia ni importancia. Ajeno a lo que estaba ocurriendo a su alrededor, continuaba con su tono condescendiente. Graciela, espero que hayas pensado bien en lo que hablamos. Firmar estos documentos es lo mejor para ti. Confía en mí. Los médicos solo están esperando tu firma para iniciar el tratamiento. Ella tragó la rabia, manteniendo la voz calmada. Sí, Guillermo, he pensado mucho y tienes razón. Firmaré lo antes posible. Él se quedó en silencio por un momento, sorprendido por la facilidad de su respuesta. ¿Lo harás? Sí. ¿O acaso cambiaste de opinión? Respondió ella, extendiendo la mano. Tráeme los papeles. Guillermo se apresuró a tomar la carpeta y colocarla frente a ella, con la pluma lista. La sonrisa en su rostro era casi una confesión de culpa. Graciela fingió tantear los documentos, pasando los dedos por las hojas como si estuviera dudosa. Solo quiero estar segura de que esto me traerá paz, Guillermo. ¿Lo prometes? Preguntó, con una voz cargada de falsa vulnerabilidad. Por supuesto, querida. Esto es por tu propio bien, respondió él, tratando de sonar convincente. Mientras ella firmaba la versión falsa de los papeles, Marco estaba afuera, escuchando todo a través de una cámara oculta en la sala. Grababa cada palabra, cada gesto de Guillermo que confirmaba su avaricia. Días después, Guillermo llegó confiado a un evento de gala organizado por uno de los mayores inversionistas de la empresa de Graciela. Estaba convencido de que estaba a punto de tomar el control total, exhibiendo su victoria con orgullo. Pero cuando el micrófono principal se encendió, la voz de Marco resonó en todo el salón. Buenas noches a todos. Antes de comenzar, me gustaría compartir un descubrimiento importante sobre Guillermo Álvarez. La grabación comenzó a sonar, y las palabras de Guillermo, llenas de desprecio y arrogancia, se escucharon claramente en la sala. Logré que ella firmara los papeles. Ni siquiera sabe lo que está firmando. Y gracias a mi brillante plan, pronto todo esto será mío, y ella no tendrá ni a dónde ir. El salón cayó en un silencio mortal, seguido de murmullos de sorpresa e indignación. Guillermo miró a su alrededor, con el rostro pálido, incapaz de reaccionar. Graciela entró al salón guiada por Marco. A pesar de la oscuridad en sus ojos, su postura era pura fuerza. Guillermo, subestimaste a la mujer que decías amar, y ahora, todos saben quién eres realmente. Guillermo fue escoltado fuera del evento por los guardias de seguridad, humillado y sin nada. Y Graciela, finalmente sintió que por primera vez en semanas, había recuperado el control de su vida. Graciela estaba sentada en su sillón favorito, escuchando el canto de los pájaros afuera. Era el primer día en mucho tiempo que sentía algo más que miedo e incertidumbre. Sentía libertad. La batalla había terminado, y Guillermo ahora enfrentaba las consecuencias de sus actos. Había sido arrestado, condenado por fraude, desvío de fondos y tentativa de extorsión. Por su parte, Graciela había recuperado todo: su casa, sus empresas, y por encima de todo, su dignidad. Marco entró en la sala con 2 tazas de café. El suave sonido de la loza anunciaba su presencia. «Buenos días, campeona», dijo, colocando una de las tazas en la mesa junto a ella. «¿Campeona?», repitió Graciela, como si saboreara la palabra. «Suena extraño escuchar eso después de todo lo que pasó, pero es lo que eres», afirmó Marco sentándose en el sillón frente a ella. «Enfrentaste todo y aún estás aquí. Eso es lo que importa». Ella respiró profundamente, dejando que el aroma del café la calmara. «No lo hice solo por mí, Marco. Si no fuera por ti...» «Ey», la interrumpió suavemente, inclinándose hacia adelante. «Tú lo hiciste. Yo solo estuve aquí para recordarte lo increíble que eres».
Graciela sonrió, pero su expresión cambió a algo más pensativo. Sabes que nunca te he preguntado, ¿por qué te quedaste? Quiero decir, ¿por qué te involucraste tanto? Para ti habría sido más fácil simplemente alejarte. Después de todo, no tenías ninguna obligación de hacerlo. Marco la miró por un momento, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. Porque, Graciela, siempre fuiste más que una amiga para mí. Desde el primer día tú fuiste diferente. Nunca podría darte la espalda. Ella guardó silencio, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Aunque no podía verlo, sabía que él la observaba con una intensidad que nunca antes había notado. Marco, comenzó, pero la voz le falló. No te digo esto para presionarte o para esperar algo a cambio, continuó él, con una sinceridad que la desarmó por completo. Solo quería que lo supieras. Todo lo que hice fue porque me importas, mucho más de lo que te imaginas. Graciela sintió cómo las lágrimas comenzaban a brotar, pero esta vez no eran de tristeza. Eran de algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. Esperanza. No sé qué decir. Entonces no digas nada, respondió Marco, con una sonrisa que se podía percibir en su voz. Los días que siguieron estuvieron llenos de una calma que Graciela casi no reconocía. Su vista, que los médicos decían que probablemente no recuperaría por completo, comenzó a mostrar señales de mejora. Se despertaba cada día con una nueva fuerza, decidida a reconstruir su vida, y Marco siempre estaba allí, a su lado, sin dejar que enfrentara nada sola. Graciela, dijo él un día, mientras caminaban por el jardín de su casa, ¿has pensado en lo que viene ahora? Quiero decir, ahora que todo esto terminó. Ella se detuvo, sintiendo el calor del sol en su rostro. Ahora, quiero vivir. Quiero sentir que esta segunda oportunidad no fue en vano. Marco sonrió, deteniéndose a su lado. Y sabes que no tienes que hacerlo sola, ¿verdad? Ella giró hacia él, con su corazón latiendo más fuerte. Lo sé, Marco, lo sé. En ese momento, se dio cuenta de algo que había estado ahí todo el tiempo. Marco no era solo el amigo que la ayudó a superar la peor etapa de su vida. Era la persona que siempre había necesitado, incluso cuando no sabía que lo necesitaba. Días después, mientras caminaban juntos, Graciela se detuvo de repente y tomó la mano de Marco. Marco, me preguntaste qué viene ahora. Creo que ya lo sé. ¿Y qué es? Preguntó él con una suave sonrisa. Quiero que estés a mi lado, no solo como amigo, como todo. La sonrisa de Marco se transformó en una risa de alivio y felicidad. Ya estaba a tu lado, Graciela. Siempre lo he estado. Ella rió, sintiendo cómo el peso de años de dolor finalmente desaparecía. Por primera vez en mucho tiempo, Graciela no era solo la mujer que había ganado una batalla. Era alguien lista para vivir de verdad, con amor, esperanza y un futuro brillante al lado de quien realmente merecía estar con ella. Graciela caminaba por la terraza de su casa. Sentía el calor suave del sol en su piel y el aroma del jardín a su alrededor. Algo tan simple, pero que ahora tenía un significado profundo. Su mundo, que por tanto tiempo había estado envuelto en oscuridad, comenzaba a llenarse de color nuevamente, tanto literal como figurativamente. Marco apareció a su lado, en silencio, pero presente. Sabía que ese era un momento de ella, un momento de contemplación. Aún así, Graciela extendió la mano, invitándolo a compartir ese instante. Él la tomó sin dudarlo, un gesto que decía todo lo que las palabras no podían expresar. «Es extraño, ¿sabes?», dijo Graciela con una voz serena, pero cargada de reflexión. «Durante tanto tiempo pensé que mi vida había terminado, que ese accidente, la traición de Guillermo, todo eso me había destruido». Marco la miró con admiración, sus ojos fijos en su perfil. «Y renaciste. No solo superaste todo eso, sino que te convertiste en alguien aún más fuerte». Ella giró la cabeza hacia él, y aunque no podía ver con claridad, podía sentir la intensidad de su mirada. «Renacer, creo que eso es lo que pasó, ¿no? No fue fácil, Marco. Tuve que enfrentar la peor versión de mí misma, la duda, el miedo, el vacío. Pero lo lograste», respondió él, apretando suavemente su mano. «Y dejaste atrás todo y a todos los que no te merecían». Graciela sonrió, una sonrisa que cargaba más que felicidad.
Era la sonrisa de alguien que conocía exactamente el precio de la paz. Guillermo pensó que podía destruirme, pero al final se destruyó a sí mismo. Perdió todo porque nunca supo valorar nada, ni siquiera a mí. Marco asintió, aunque sabía que ella no podía ver el gesto. Y yo agradezco todos los días que él fuera tan ciego, porque eso me dio la oportunidad de estar a tu lado. Graciela rió, un sonido ligero y sincero. Siempre estuviste a mi lado, Marco. Solo tardé en darme cuenta de que eras tú quien siempre me veía, incluso cuando nadie más lo hacía. Se quedaron en silencio por unos instantes, observando cómo el día comenzaba a revelarse frente a ellos. Ya no había prisa, ni carreras, ni más batallas por pelear. Solo el presente, ese momento en el que todo estaba en su lugar. «Entonces, ¿qué sigue ahora?», preguntó Marco mirando hacia el horizonte pero aún sosteniendo su mano. «¿Ahora?», respondió ella, con una leve sonrisa. «Ahora quiero vivir, de verdad. Quiero disfrutar cada día, cada momento, sin cargar más con el peso del pasado. Y quiero hacerlo contigo». Él la atrajo suavemente hacia un abrazo, envolviéndola en sus brazos como si estuviera protegiendo todo lo que ella era y todo lo que habían construido juntos. «Entonces vivamos, Graciela, juntos». En ese momento, el sol terminó de salir por completo en el horizonte, iluminando la casa y el jardín que los rodeaba. Era como si la naturaleza también celebrara el renacimiento de Graciela. Había perdido mucho, pero al final, ganó algo que ningún dinero podía comprar: paz, amor y una segunda oportunidad.